En el video anterior veíamos cómo funciona la web y cómo uno de los principales archivos o tipos de datos que se transmiten de un servidor web hacia nuestros navegadores son los archivos HTML. Quizás el principal, porque a través de este es por el cual nuestro navegador, como habíamos visto en el anterior, determina qué otros archivos, pudiendo ser JavaScript o CSS o imágenes o videos, se tienen que solicitar al servidor web, ¿no? Eh, Comenzando con una parte un poco teórica, vamos a ver un poquito la definición y luego vamos a ver eh, qué son las estructuras y los contenidos del archivo HTML. Según la definición, el HTML es el lenguaje de marcas de hipertexto, del inglés Hypertext Markup Language. Es el componente más básico de la web, ¿sí? Define el significado y la estructura del contenido web. HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado que define la estructura de tu contenido. HTML consiste en una serie de elementos que se usan para encerrar diferentes partes del contenido para que se vean o comporten de una determinada manera. Además del HTML, generalmente se utilizan otras tecnologías para describir la apariencia y presentación de una página web, que son los CSS, que veremos en otros videos, o la funcionalidad de comportamiento que se pone en los archivos JavaScript, ¿sí? Estos archivos, como para tener la información, tienen un convenio que se tiene que seguir respecto a los nombres, ¿sí? Sí, son tres reglas básicas, no deben tener espacios, acentos, ñes ni símbolos, o si son varias palabras, usar guiones o guión bajo, ¿sí? Mi sitio web deben estar escritos en minúscula y deben tener la extensión HTML, que es la extensión para estos archivos, y de esa manera el servidor sabe que es un documento web, ¿sí? Antes de empezar con lo que serían los conceptos y sintaxis de los elementos HTML, quería mostrar eh, cómo se ve este archivo HTML. Para eso vamos a ingresar a la página web de Santex, ¿sí? Vamos a dar clic derecho en cualquier texto o elemento que esté en la página, vamos a dar inspeccionar y yo lo voy a mostrar en la parte inferior, ¿sí? Todo este sería el documento HTML, ya vamos a ver cómo son los distintos elementos, pero y cómo se estructura, la estructura básica de este documento. Pero acá podemos ver de qué se trata, ¿no? Básicamente un HTML puede verse como un conjunto de cajas, ¿no? Donde tenemos una caja grande, que sería, por ejemplo, que sería el body, el principal caja sería HTML. Hay una caja que se llama head, que tiene solamente metadata, que es, por decirlo para explicarlo de alguna manera simple, datos de los datos. Luego hay el principal elemento que contiene eh, lo que se muestra en el navegador sería el body. Y este body, como ustedes ven cuando le ponemos el modo encima, como nos marca en otro color en el navegador todo el contenido. Dentro de este body tenemos otros elementos, por ejemplo, tenemos este div, que claramente, si ustedes se fijan, ya nos muestra distintos colores, que este div nos está marcando lo que sería el contenido principal que crearon los desarrolladores y seguramente tiene elementos de diseño que hacen que haya espaciados, ¿no? Quizás como ustedes están acostumbrados a verlo en documentos de Word, sería como el margen. En la parte web también tiene este tipo de elementos. Y dentro de este contenedor principal tenemos otros elementos que son, por ejemplo, esto que sería el chat, que se ve en el principio. Vemos la parte superior que tiene el logo de Santex, ¿sí? Si lo puedo abrir, puedo ver que está acá la imagen. Y en el otro costado está el botón de más, ¿sí? Que es un botón, fíjense, ¿sí? Estos elementos, a su vez, además de tener un nombre, tienen distintos atributos. Ahora vamos a ver de qué se trata. Pero ustedes pueden ingresar a cualquier sitio web, inspeccionar y darse una idea de cómo es la estructura y van a ver que siempre sigue esta estructura de cajas, donde todos los elementos están dentro de otros y el posicionamiento se da por otras cuestiones que son los estilos CSS principalmente, ¿no? Volviendo al documento, ¿sí? Tenemos los conceptos y sintaxis de lo que son los elementos HTML. Entonces, como decíamos recién, los elementos están encerrados en parejas de tags, ¿sí? Pues tenemos lo que sería la etiqueta,
que tienen siempre una apertura y un cierre. Cada etiqueta comienza y termina con paréntesis angulados, símbolos de menor que y mayor que, lo que se encuentra dentro de la etiqueta, el contenido y lo que estamos formateando. Entonces, por ejemplo, acá se ve un ejemplo genérico de que tenemos el nombre de la etiqueta, su contenido y el cierre de la etiqueta. De esta manera estamos delimitando lo que sería la caja, como decíamos recién. Si bien hay algunas etiquetas que son vacías o nulas, como por ejemplo el IMG, que no tienen un contenido, sino que es una sola etiqueta, porque particularmente esa etiqueta representa un elemento que no tiene a nada adentro, sino que es la etiqueta la que se encarga de cargar algún, por ejemplo, archivo de medios, que sería, por ejemplo, en este caso, una imagen, ¿sí? Como anatomía, ¿sí? Aquí lo vamos a ver, pero después voy a volver al navegador para mostrarlo con más claridad. ¿Cuáles son las partes de la etiqueta? Entonces, está la etiqueta de apertura, si ustedes ven, está la etiqueta, en este caso es el atributo, la etiqueta P, ¿sí? Que se corresponde a un párrafo. Y tenemos, además del nombre de la etiqueta, entre los símbolos de apertura y cierre de la etiqueta tenemos atributos. En este caso tenemos el atributo class, un símbolo igual y entre comillas el valor que va a tener este atributo para esta etiqueta. Así como tenemos este atributo, podemos tener varios que corresponden y funcionan para distintas cosas. Luego tenemos el contenido de esta etiqueta, o sea, qué es lo que se va a formatear, por así decirlo, eh, teniendo en cuenta esta etiqueta, por ejemplo, en este caso como es un párrafo, este hola mundo se va a mostrar justamente de esa manera como un párrafo. La etiqueta P tiene es interpretada de cierta manera por el navegador como un texto que se va a mostrar por ejemplo, con un retorno de carro al final. Quiere decir que se va a agregar una nueva línea al terminar este texto. A su vez también agrega ciertos atributos de estilo, como por ejemplo ciertos márgenes alrededor de este texto cuando se muestra en el navegador. Y por último, tenemos lo que sería la etiqueta de cierre. Si lo volvemos al navegador, ¿sí? Por ejemplo, lo que veíamos nosotros al principio, veíamos este botón, tiene distintos atributos, ¿sí? Tiene un title, como se dice, Open Option Panel, Area Label, un ID, una clase, igual que en el ejemplo que vimos en la pantalla. Y el contenido More, que es lo que se muestra dentro del botón. Si nos fijamos, por ejemplo, si yo dejo el mouse encima, vemos que nos muestra Open Option Panel, que es, por ejemplo, este title que estaba asignado acá. Entonces, estos distintos atributos, en este caso, por ejemplo, se corresponde el title, es el encargado de que cuando uno deja el mouse encima del elemento por un tiempo determinado, el navegador se encarga de mostrar este pequeño tooltip que nos muestra el texto que nosotros pusimos en el atributo title. Asimismo, los distintos atributos tienen distintas funciones, ¿no? Las etiquetas también se pueden anidar, como veníamos mostrando recién, para tener esta estructura de cajas que explicaba hace un momento. Se pueden colocar un elemento adentro de otros, ¿sí? Fíjense, como dice la descripción, se pueden poner elementos dentro de otro elemento, esto se llama anidamiento. Lo más importante es tener presente que siempre se cierran en orden inverso a la apertura. Por ejemplo, bueno, en el ejemplo este se ve como un elemento se abre y se está cerrando dentro del anterior. No, la forma correcta es esta, ¿sí? Volviendo a nuestro ejemplo en la página web, vemos cómo tenemos primero el elemento div que se cierra y adentro tenemos el elemento, el botón. A su vez este div, fíjense que está dentro de otro div y este a la vez adentro de otro div y finalmente adentro del body. Todo esto nos va mostrando esta estructura de cajas que hablamos hace un momento. Los elementos también se pueden separar en dos grupos que serían elementos de bloque y elementos en línea. ¿Sí? Los elementos de bloque forman un bloque visible en la página. Principalmente lo que los caracteriza es que un elemento de bloque siempre va a aparecer en una línea en el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay otro elemento anterior a este, seguramente va a haber una nueva línea, va a aparecer nuestro elemento de bloque y luego de este bloque se va a agregar otra nueva línea
en el contenido y se va a mostrar el siguiente elemento. Por el contrario, están los elementos en línea, que sus contenidos que se utilizan para ser anidados o utilizados dentro de otros elementos de bloque y delimitan pequeñas partes del contenido. Para tener un ejemplo claro, por ejemplo, de estos son ciertos elementos, por ejemplo, que te permitan poner en negrita el texto, ¿no? Si tenemos un elemento P, que sería un elemento de bloque, ¿sí? Por ejemplo, un párrafo, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Si nosotros quisiéramos que una parte o una porción de ese texto aparezca en negrita, dentro del párrafo, aparte del texto, lo podríamos poner dentro de la etiqueta strong que se encarga de mostrar en negrita, ¿no? Esos son un ejemplo claro de esto. Volviendo acá a la página web, capaz que quizá podemos encontrar un ejemplo de esto. Acá vemos, no, en este caso no, pero, por ejemplo, si ustedes se fijan en el botón, ¿sí? Tiene, antes hay una nueva línea antes del botón, pero adentro tenemos un div, que en este caso, ¿para qué se utiliza este div? Para agregar estilos al botón y mostrarlo con estos colores que no son los típicos del botón. Pero este otro ejemplo, como un elemento en línea, puede ser utilizado dentro de un elemento de bloque para estilar, en este caso, el botón. El ejemplo más claro era el del párrafo, pero bueno, en este caso, en esta página no tenemos ningún párrafo para mostrarlo de alguna manera. A su vez, bueno, lo último que ya un poco lo había explicado anteriormente, están los atributos, ¿sí? Los atributos proporcionan información adicional que afecta el modo como el navegador interpreta los elementos. El ejemplo que nosotros vimos recién era el atributo title, que hacía que se vea este tooltip sobre el elemento. Eh, También acá aclara que todas las etiquetas aceptan atributos que sean características que la diferencien de una, que pueden hacer que dos etiquetas iguales se diferencien una de la otra a través de los atributos en cuanto a la manera en que van a ser representadas en el navegador. Acá un poco la sintaxis de cómo se utiliza. Se pone la palabra atributo igual y entre comillas el valor del atributo. Por último, en el HTML también se pueden agregar comentarios, ¿sí? Pueden incluir comentarios en el código del navegador. Esto no se muestra, ¿sí? Se utiliza para dejar referencias sobre algo en el código o para anular temporalmente un área del sitio. Tiene un inicio y un final. Lo que termina será omitido. Esto normalmente se utiliza en el desarrollo para como mostrar texto que pueda ser de ayuda para los otros desarrolladores o para delimitar a veces partes del contenido, de nuevo para los desarrolladores, para que puedan darse cuenta de, por ejemplo, uno podría delimitar dentro de este contenido, decir, bueno, eh, está el elemento header, entonces antes de este div que se corresponde con el header, poner un comentario que diga inicio del header y después del div fin del header, por ejemplo. Entonces de esa manera por ahí cuando otro desarrollador quiere modificar este código, fácilmente puede encontrar cuáles son las partes que se corresponden con el header. De la misma manera podría ser para distintas partes o las estructuras principales dentro de nuestro código. En nuestro siguiente video vamos a ver cómo es la estructura básica de un archivo HTML y cómo estos elementos se colocan eh, dentro del archivo para que el navegador los interprete. Y con estructura básica me refiero a los elementos principales que tiene que tener el archivo y también un poco de información acerca de qué contenido y para qué se usan los distintos elementos.